todas las veo buenas. Si bebo ron, la blanquita y la... Bienvenidos sean a nuestro nuevo show de cocina, Cocinando con Cenizas. El día de hoy tenemos a nuestro cocinero, Sango. Un gusto. Hola a todos mis fans. Yo soy el cocinero y el papel principal de esta obra. Programa, no obra. Como decía, soy el protagonista principal de esta obra. Pendejo. Y tengo mi ayudante. Mi mamá cocina mejor que la tuya. Presentamos a John Boom. ¿Podrías presentarme como mi nombre y no como tu mamá? Presentamos a la lisiada. Ok, olvídalo. Bueno, Sango, ¿con qué plato nos vas a deleitar hoy? Arroz con atún. No mames, Sango, es un programa de cocina. Cocinaré pollo frito. Sango. Olvídalo, haz lo que quieras. En primera, debemos hacer el arroz. Mamá, ¿podrías pasarme ese tazón? Ya está el arroz. Listo, ahora tenemos que lavarlo, muy bien lavado. Pimpón es un muñeco muy guapo y de cartón. Se lava la carita con agua y con arroz está listo. Sango, falta cocinar. Bueno, hora de cocinarlo. Echamos la misma cantidad de agua, igual que arroz. Mamá, ¿cuántas tazas de arroz hiciste? No, hice 3. Creo que eran 5 ahí. Mamá, ¿cómo que no sabes la cantidad de arroz que hiciste? No sé, güey, el cocinero eres tú. A tu madre no me haces la voz, pendejo. Bueno, ya volvimos. Y el arroz está siendo cocinado. Así que por mientras, vamos a hacer la ensalada. Espera, ¿no sería freír el pollo? Que vamos a hacer la ensalada, dije. Okay. Oh, Sango, vamos a interactuar un poco con el público. Cuéntanos alguna experiencia que hayas tenido con la comida. Una anécdota. Ya recuerdo. Cuando dejé a Boom cocinando y le echó veneno en mi comida. Qué recuerdo. Se lo hice comer a él. Ok. Bueno, les voy a enseñar cómo hacer la ensalada. Mamá, dame ese cuchillo. ¿Qué Listo, eso se lo usaremos para clavártelo en la nuca. Ay, no te asustes, güey, no te asustes. Sango, ¿nos podrías responder algunas preguntas del público? Todo por mis fans. Bueno, a ver, primera pregunta. ¿Cuál es tu color favorito de cenicero? No lo sé, ¿negro? Ok, siguiente pregunta. ¿Te gusta Boom? Ay, pero ¿qué dices? ¿Cómo me voy a enamorar de mi propia madre? No mames, Sango. Cállate. Ok, tercera pregunta. Sango, ¿eres gay? No, pero mi novio sí. ¿Qué pasó? Gracias, Sango. Con esto el rating está por las nubes. Ok. Huele a algo. Huele a quemado. No soy yo. ¡No mames, el arroz! Y se quemó. Y a su olla ahora negra la dejó. Cocinando con Cenizas. Ya volvimos. Hola a todos, ¿cómo están? Oye, mamá, ¿ya está el arroz? Sí, ya se está cocinando. Bueno, ahora nos falta hacer el pollo y la ensalada. Por cierto, ¿ustedes saben cuál es el secreto de hacer un buen arroz? No, ilumínenos con su talento, Chef Cenizas. Es que lo haga alguien que sepa hacer arroz. Oh, vaya, ¿qué sabía de su parte, Chef Cenizas? Además, el secreto de hacer una buena comida es hacerla con amor. Todos los ingredientes debemos cortarlos suavemente, como si acariciáramos cada cosa con el cuchillo. Oh, a ver, pásame el tomate. Ahora agarramos y con el cuchillo suavemente... Como dije, suave... ¡Ay, no hay tomate! ¡Sango, te quiero más! Bueno, después de limpiar el lugar, sigamos con el pollo. Bueno, acá tenemos un pollo. Ahora solamente tenemos que matarlo. Por favor, no me mates, Cenizas. Yo soy un pollo bueno. Te concederé 3 deseos si me perdonas la vida. No hablo pollacio. Ahora que matamos a nuestro pollo, pasamos a cortarlo como para freírlo. Cenizas, no creo que así se corte el... Y listo, tenemos nuestro pollo cortado en cuadraditos. Mamá... ¡No mames, Cenizas! ¿En serio pensabas tener ese pollo para freír? Sí, ¿algún problema? Ay, es que lo cortaste como si fuera para un lomo. Nada mal, cambio de planes. De pollo frito a lomo saltado. Y las voces de mi cabeza decían, mátalo, mátalo. Cocinando con Cenizas, #3. Ahora sí, voy a cortar el tomate suavemente en rodajas largas. Cenizas, no existen las rodajas largas. Como decía, voy a hacerlo en rodajas largas. Eres imposible, no escuchas a nadie. Sí, escucho. A tus piernas, rompiéndose. Ok. Oye, Alejandro, ¿qué tal va? ¡Va espectacular! Este
programa se está haciendo famoso por las estupideces del Cenizas. Oh, eso bueno, es mejor seguir así. Bueno, Cenizas, ¿y qué nos dices sobre el amor? Todos tenemos un amor, ¿verdad? Sí. ¿Y tú, Boom? ¿Tú tienes un amor? Pues, ¡Inserta música romántica! Aunque es un poco, tal vez, loco. Pero la verdad puede llegar a ser bueno a veces. Y da bonitos regalos. Una vez me regaló mi tío. Ok. Además, algo lindo que haya hecho por mí, me cuidó todo el tiempo cuando me rompí las piernas. Oh, qué lindo. ¿Y cómo te rompiste las piernas? Él me las rompió con un bate por entrar a su sótano. ¿Qué dices? ¿Que los mate a todos y escape? Ay, las voces. Ay, es broma. Eso no fue lo que me dijeron. ¡Ceniza, se te quema el pollo! ¡Bótame el pollo! Aclarando, el pollo no está quemado. Está dorado y en su punto. Ahora sí, vamos a mostrarle mis técnicas de flameo. ¿De flaqué? Yo ya estoy acostumbrado a altas temperaturas, no se preocupen. A ver, ponemos aquí... ¡Wow! No mames, ahora cómo vuelvo a mi forma original. Ahora sí, vamos a servir en un platito. Aquí está el plato. Ok, servimos el arroz y luego el queso. Bueno, ahora sí, a degustar. Pero espera, yo déjame también quiero. probar. ¿Estás seguro de que no tiene veneno, verdad, Sango? No te aseguro nada. ¿Qué? Sergio Lorenzo. ¡Era Cenizas!